anterior Eugene, después de reunirse con el Senado de los Lyonheart, era escoltado por Jenos, el cual inesperadamente le pedía que le mostrara la estatua de Hamel, pues al parecer quería mostrarle sus respetos dándole flores. Al cabo de un rato, nos encontramos afuera del castillo de León Negro, en donde Eugene, cumpliendo la petición de Jenos, había invocado la estatua junto al memorial, al cual Jenos le presentaba sus respetos como si de un antepasado se tratase. Al mismo tiempo, Eugene, quien se encontraba detrás de él, se preguntaba a sí mismo por qué le ofrecía flores y estaba haciendo un escándalo enfrente de su estatua, y al no encontrar respuestas llegaba a la conclusión de que Jenos era uno de sus descendientes. Pues podía existir la posibilidad de que los descendientes de Hamel se casaran con los de Vermouth y tuvieran hijos, pero esta suposición era imposible, ya que después de todo él nunca había tenido hijos. Y ante la intriga que cada vez se hacía más grande, decidía dirigirse a Jenos para preguntarle si acaso tenía alguna conexión con Hamel. Al escuchar su pregunta rápidamente decidía secarse las lágrimas, para después revelarle que él era un discípulo de Hamel. Al escuchar esto Eugene se mostraba completamente sorprendido, pues para él Jenos no era nada más que un demente, dado que él nunca tomó a alguien como a su discípulo durante su vida pasada como Hamel. Pero esto no era nada más que un malentendido, ya que hablando estrictamente Jenos no había aprendido directamente de Hamel, pues como todas las familias ramas su familia se separó de la familia principal, en donde su ancestro distante era el segundo hijo de Vermouth, mientras que el hijo mayor logró suceder a Vermouth como patriarca de la familia. Muchos de sus hermanos se fueron de la familia para comenzar las familias ramas. Y aunque su ancestro no se volvió el patriarca de la familia, sí fueron capaces de heredar algo más que el método de la llama blanca de la familia principal, pues Vermouth le había enseñado al ancestro de Jenos las habilidades de Hamel. En ese momento, Jenos en un tono más serio le preguntaba a Eugene si en la tumba de Hamel había encontrado un texto que contenía sus técnicas secretas, pues él había visto la pelea entre Eugene y Carmen en la prueba anterior, y durante su enfrentamiento se había percatado de que había usado una habilidad para reflejar el ataque de Carmen, siendo esa una de las técnicas de Hamel que Vermouth le enseñó a su ancestro. Y debido a que dicha técnica no podía ser imitada sin los sentidos de un genio para el combate, el cual debía poseer una profunda comprensión y control sobre su maná, por esta razón sería imposible que alguien como Eugene fuese capaz de utilizarla. Sin embargo, no sería del todo imposible para él si hubiese obtenido el texto que contenía la técnica secreta de Hamel. Al escuchar esto, Eugene se encontraba un poco molesto con Vermouth, pues había decidido enseñarle a sus descendientes sus habilidades de hace 300 años sin su consentimiento, pero también le intrigaba conocer la razón de eso. Por eso le preguntaba a Jenos por qué Vermouth le había enseñado las técnicas de Hamel a su segundo hijo. Inmediatamente le contaba que después de que el hijo mayor de Vermouth se convirtiera en el patriarca, muchas familias ramas fueron creadas. Y debido a que el poder de la familia estaba creciendo, era inevitable que el número de ovejas negras creciera, siendo su ancestro Seonjo el primer león negro que había condenado a una de esas personas. Al escuchar esto, Eugene rápidamente deducía que Vermouth había criado a su segundo hijo como a un perro de caza que mantendría a raya a la familia principal y a las otras familias ramas. En pocas palabras, significaba que Vermouth consideraba que las técnicas de Hamel eran lo bastante fuertes como para oponerse al método de la llama blanca de la familia principal. Y sin alargar más la charla, Jenos rápidamente decidía dirigirse a Eugene para pedirle el texto secreto de Hamel, a lo que el prota le comentaba que primero deberían organizar su situación actual por posiciones, pues técnicamente él era el discípulo directo de Hamel, lo cual significaría que estaba por encima de él en antigüedad. Y después de todo él sería el discípulo mayor, mientras que Jenos sería el discípulo menor, aunque haya nacido unas décadas antes que él, y si se consideraba un fiel discípulo de Hamel, entonces debería de tratarlo como al discípulo mayor. Al escuchar todo esto, Jenos, un poco confundido, le preguntaba que entonces eso significaba que si había un texto con la técnica secreta de Hamel en su tumba, a lo que Eugene le revelaba que así era, pero desafortunadamente lo tuvo que memorizar para después quemarlo. Recordándole a Jenos lo que había dicho ante el Senado, el prota le comentaba que debido a que el Caballero de la Muerte lo había atacado repentinamente, no había tenido tiempo de traerlo de regreso con él, pero si Jenos lo trataba como al discípulo mayor, solo entonces le enseñaría las técnicas de Hamel que aún le faltaban por aprender.
Ante tal situación, Llenos un poco apenado le preguntaba si acaso también tenía que llamarlo discípulo mayor ante los demás, a lo que Eugene le indicaba que eso no sería necesario, ya que sería inconveniente para ambos y tendrían mucho que explicar, por eso solo bastaba con que lo llamara discípulo mayor cuando estén solos. Y a pesar de no querer aceptar tal petición ridícula, Llenos terminaba aceptando y llamando discípulo mayor a Eugene, el cual de forma completamente arrogante se dirigía al discípulo menor para decirle que cuánto tiempo planeaba hacerlo esperar ahí. Momentos siguientes, los dos se encontraban en la habitación de Eugene, en donde él, reafirmando su posición como el discípulo mayor, tomaba el asiento más grande, mientras que Llenos simplemente se limitaba a contarle que las habilidades de Hamel habían sido pasadas a su familia, existiendo un total de 10 habilidades que Vermouth había heredado. Al escuchar esto, Eugene se mostraba confundido, ya que no recordaba tener tantas habilidades, pues al parecer Ignición era la única técnica a la cual le había otorgado un nombre, mientras que el resto solo eran utilizadas dependiendo de la situación, y ante la intriga de saber cuáles eran rápidamente se dirigía a Llenos para ordenarle que se las describiera. Él inmediatamente iniciaba explicándole que el método que se utilizaba se llamaba estilo de Hamel, siendo el primer principio la ignición, pero antes de que continuara era interrumpido por Eugene, el cual preguntaba si el método había sido nombrado por Vermouth. Ante su pregunta, Llenos no estaba del todo seguro, ya que habían pasado varias décadas desde que fue heredado, pero de lo que sí estaba seguro era de que había sido transmitido a su familia con el nombre de estilo de Hamel. Al escuchar esto, Eugene sentía una profunda ira hacia Vermouth, pues creía que era un nombre de mierda. Aún así le pedía a Llenos que continuara con su explicación, el cual inmediatamente le informaba de las 10 habilidades del principio de Hamel, siendo la primera de ellas el parring de mana, el segundo el millar de truenos, el tercero la oposición del relámpago, el cuarto el desenfreno de Asura, el quinto la explosión del dragón, el sexto el ciclón, el séptimo la muerte final, el octavo el ki divino destructivo y el noveno el purgatorio eterno. Al escuchar esto, Eugene quedaba completamente avergonzado, pues esos nombres eran recuerdos de su pasado que intentó borrar de su cabeza. Pues cuando él era aún Hamel, gritaba a los 4 vientos las habilidades que utilizaba, para después lanzarse en contra de los enemigos que se encontraban enfrente, lo cual era algo que Siena no comprendía, ya que no tenía nada que ver el desenfreno de Asura con agitar sus espadas por todas partes. Esto era algo que no le agradaba del todo a Hamel, el cual le reclamaba a Siena de que ella solo hacía explotar algo de fuego y lo llamaba ráfaga de fuego. Al escuchar esto, ella sonrojada intentaba excusarse diciendo que no eran nombres que ella inventó, pues eran los nombres originales de la magia, la cual solo se podía materializar cuando los recitaba. Pero el enojo de Hamel no paraba ahí, pues ahora se dirigía a Anís, para decirle que ella solo gritaba cruz sagrada con algo que emitía una luz, a lo que ella le preguntaba que entonces si él gritaba a los 4 vientos desenfreno de Asura era para que su habilidad se volviera más fuerte. Y ante su pregunta, Hamel con una gran sonrisa le respondía que estaba en lo correcto, pues tenía que gritar para sentir que era más fuerte. Por su parte, Morón también lo apoyaba, ya que cuando él gritaba desenfreno de Asura y atacaba, realmente parecía que se convertía en él. De regreso con Llenos, este le preguntaba al prota si dichas 10 habilidades estaban escritas en el texto secreto que había encontrado en la tumba de Hamel, y ante tal pregunta Eugene, aún afectado por los nombres de dichas habilidades, le respondía que eran técnicas vergonzosas, debiendo ser las que utilizaba cuando aún era joven e inmaduro. Al escuchar esto, la actitud de Llenos cambiaba completamente, pues a pesar de que Eugene podía ser el hermano mayor, Llenos no se quedaría callado escuchando cómo despreciaba las habilidades de Hamel. Pero Eugene rápidamente disipaba los malos entendidos, diciéndole que él también respetaba a Hamel, pero cuando él se refirió a que las habilidades eran vergonzosas, él en realidad había querido decir que los nombres eran los vergonzosos. Momentos siguientes le pedía a Llenos que pusiera su mano en el pecho y fuera honesto, y mientras nombraba las habilidades le preguntaba si acaso él no creía que esos nombres eran vergonzosos. Al ver que Llenos dudaba de si realmente eran nombres vergonzosos, Eugene ponía como ejemplo el ataque definitivo de Carmen, el cual era llamado Destructor de Destino, aunque finalmente Eugene decidía dejar ese tema de lado,
pues quería que Jenos escribiera detalladamente cada una de las habilidades, luego él las compararía con el texto secreto que estaba en su mente, para así arreglar las partes que estuvieran mal. Al cabo de un rato, vemos a Jenos transcribiendo las habilidades, mientras que Eugene simplemente se limitaba a esperar a su lado, en donde aprovechando esa oportunidad le preguntaba si alguna vez había estado dentro de la tumba de Vermouth. A lo que Jenos le comentaba que solo había estado una vez, y fue cuando se convirtió en capitán, pues cualquier Leonard que se vuelve un capitán de la Orden del León Negro debía entrar al mausoleo del ancestro al menos una vez, con el objetivo de jurar que sacrificará su vida para proteger a la familia. Y al querer averiguar más sobre qué tipo de lugar era la tumba de Vermouth, Eugene sin pensarlo dos veces le pedía que le contara cómo era por dentro. Pero Jenos se negaba a contarle detalladamente sobre la tumba debido a que era un lugar muy secreto, pero si tuviera que explicarlo en pocas palabras, él lo describiría como un lugar que se parecía a un templo, suponiendo que era debido a que Vermouth se convirtió en algún tipo de dios cuando falleció, por eso el templo fue creado para adorarlo. Al escuchar sus palabras, Eugene pensaba en el hecho de que si Vermouth se hubiera convertido en un dios, entonces reencarnar a uno de sus amigos muertos no sonaría tan imposible, pero dicha suposición era rápidamente descartada, ya que si él hubiese adquirido omnipotencia no tendría sentido que hubiese peleado contra Siena. Justo en ese momento, Jenos le informaba a Eugene que había terminado de escribir detalladamente cada una de las habilidades que se le habían sido heredadas, en donde al leerlas Eugene se percataba de que eran un desastre, pues las personas que habían heredado el método de Hamel debían de haber cambiado muchas cosas para tratar de compensar las partes inconvenientes. E inmediatamente decidía tomar asiento, mientras que le explicaba a Jenos que eran muy diferentes a lo que había visto en los textos secretos, siendo lo primero en cambiar el nombre del método, el cual decidía borrar definitivamente. Y mientras continuaba corrigiendo las habilidades, le aconsejaba a Jenos que dejara de seguir el método de Hamel, ya que ser limitado por esas técnicas no le permitirían superar sus límites, por eso debía de alejarse del método de Hamel. Al escuchar esto, Jenos le daba la completa razón, pero también quería saber si él había dominado por completo el método de Hamel, ya que de lo contrario no sería capaz de estar arreglándolo como lo estaba haciendo o aconsejándole que debía dejarlo. Concurrentemente y en un tono más serio, le comentaba que no debía tomarlo como ofensa, pero en realidad quería saber que también comprendía el método de Hamel. Al escuchar esto, Eugene inmediatamente decidía levantarse de su silla, y mientras desenvainaba su espada le aconsejaba a Jenos que observara cuidadosamente lo que estaba por hacer, y momentos siguientes activaba su círculo de estrellas, para así envolver su cuerpo y espada en una densa capa de maná. Como siguiente paso, concentraba todo el maná en la punta de la espada creando un pequeño torbellino, el cual cada vez se hacía más y más grande hasta formar una gran bola de maná, la cual había absorbido casi por completo el maná que rodeaba al cuerpo de Eugene. Momentos siguientes, y con un simple movimiento de su espada lanzaba dicha bola de maná creando un gran destello enfrente de ellos, el cual cada vez se hacía más pequeño absorbiendo todo lo que estaba a su alcance, hasta que finalmente desaparecía en un pequeño destello de luz. Por su parte, Jenos al verlo inmediatamente la identificaba como la habilidad del purgatorio eterno, percatándose de que la comprensión de Eugene era tan alta que podía lanzarla con mucha facilidad, pues dicha técnica consumía una increíble cantidad de maná. En ese momento, Eugene se dirigía a Jenos para ver si ya se encontraba satisfecho con su demostración, a lo que él le pedía que le mostrara el ki destructivo también, pero Eugene cansado simplemente se limitaba a explicarle que el ki destructivo consistía en envolver su cuerpo de la habilidad que ya había utilizado. Y antes de darle las habilidades mejoradas, le pedía que en caso de que Carmen o alguien más le pidiera que lo tome como a su discípulo simplemente debía de rechazarlo. Pero esto era algo de lo que Jenos dudaba si realmente debía de hacerlo, pues creía que sería mejor que alguien como Eugene estuviera dentro de la Orden de los Caballeros del León Negro. Por su parte, el prota al ver que Jenos no aceptaría decidía llevarse las habilidades mejoradas, a lo cual Jenos terminaba cediendo ante su petición, prometiéndole que los rechazaría en caso de que se lo solicitaran.
Al día siguiente, nos encontramos en el comedor del Castillo de León Negro, en donde observamos a Eugene, el cual estaba comiendo tranquilamente un trozo de carne, mientras que enfrente de él se encontraba Ciel, la cual lo observaba completamente cautivada por encontrarse con él. Aprovechando esa oportunidad, ella le preguntaba a Eugene por lo que estaba hablando el día anterior con Genos, y entusiasmada añadía que si acaso planeaba entrar a la Orden de Caballeros de León Negro. A lo que Eugene de manera cortante le respondía que no era nada de eso, pues solo habían estado hablando y viendo un par de cosas. Después de su respuesta, Ciel llevaba su conversación en otra dirección, pues ya estaba al tanto de que él era amigo del príncipe heredero de Arot. Por eso quería saber si alguna vez fue invitado a una reunión social o alguna fiesta realizada por la familia real, en donde pudo conocer a alguna doncella, o quizás a través de la orientación de Loverian fue presentado ante una maga prometedora. Pero ante sus interrogantes Eugene le respondía con otra pregunta, dando a entender que no era del tipo de personas a las que les gustaba socializar. Por su parte, Ciel continuaba, pero ahora informándole que su hermano se volvería a alguien muy ocupado a partir del próximo año, pues era debido a que muchos nobles y familias reales de otras naciones querían presentarse ante él, quien sería el próximo patriarca de Leonard. Además que la joven princesa del reino de Mar y la princesa del reino de Lujar eran candidatas para casarse con Xian, en pocas palabras él sería el primero de los tres en casarse. Al escuchar esto, Eugene recordaba que el reino de Lujar había sido fundado por Morón, y al pensar en su descendiente le llegaba a él la impresión de una mujer bárbara con rasgos poco femeninos y una apariencia muy semejante a la del mismo Morón. Esto le causaba un escalofrío que recorría todo su cuerpo, mientras que al mismo tiempo la puerta del comedor se abría y por ella entraba Xian, el cual tenía una expresión de cansancio, mientras que su ropa se mostraba completamente desgarrada y sucia por todo lo que había tenido que pasar. Por su parte Eugene al verlo se burlaba de él, diciéndole que lo había sorprendido, ya que había llegado antes de lo que esperaba, pues él pensaba que estaría perdido durante varios días. Esto provocaba una profunda indignación en Xian, el cual solo pensaba que mientras se luchaba contra monstruos, ilusiones y caballeros, Eugene simplemente había llegado al castillo en un par de horas después de que cayeron al bosque. Pero en ese momento su conversación se veía interrumpida por una sirvienta, la cual llegaba gritando que tenía un mensaje urgente para ellos, pues debido a que una invitada llegaría pronto se les solicitaba que estuvieran presentables para que vayan al portal de teletransporte. Al escuchar dicha noticia Ciel mostraba su sorpresa, pues no había escuchado nada al respecto de los invitados que estaban por venir, y al igual que ella la sirvienta tampoco estaba al tanto de quién se trataba, ya que recientemente había acabado de recibir la información sobre la invitada, pues al parecer su visita fue decidida por la mesa redonda del Senado. Por su parte, Eugene de forma arrogante preguntaba quién era esa invitada que era tan importante como para que ellos tuvieran que asistir. Al escuchar esto la sirvienta le informaba que tal parecía que pertenecía al Imperio Santo de Yuras, pues era la sacerdotisa auxiliar. Pasadas unas horas, vemos al patriarca de la familia y al líder del Senado reunidos enfrente del portal, en donde detrás de ellos se encontraban los capitanes, los cuales a su vez tenían detrás de ellos a Eugene, Xian y Ciel. Justo en ese momento a través del portal aparecían tres caballeros santos, y delante de ellos se encontraba la sacerdotisa auxiliar, en donde al ver su apariencia Eugene quedaba completamente perplejo, pues el aspecto de la sacerdotisa tenía un gran parentesco con el de Anís, a tal punto de que eran como dos gotas de agua. Por su parte, Cristina en ese momento mostraba su respeto ante el líder del Senado, por el hecho de haberlos recibido a pesar de su llegada inesperada, a lo que Dionés expresaba su sorpresa al verla, pues nunca esperó que ella fuera hasta ese lugar personalmente. Después de una leve presentación, los líderes del Senado junto al grupo de la sacerdotisa decidían ir a un lugar más discreto, pues tenían asuntos importantes que discutir. Mientras ellos se marchaban, Eugene simplemente se limitaba a observar fijamente a la sacerdotisa, la cual al percatarse de la intensa mirada del prota se detenía para dirigir su mirada en su dirección, y mientras ella lo observaba fijamente le lanzaba una sonrisa resplandeciente, tomando por sorpresa a Eugene.
Después de este intercambio de miradas, la sacerdotisa decidía continuar con su camino. Por su parte Ciel, la cual había estado observando toda esta interacción, se acercaba a Eugene para preguntarle si ya la conocía, a lo que el prota simplemente se limitaba a responderle que nunca había escuchado de ella, siendo esa la primera vez que la había visto personalmente, pero Ciel no quedaba conforme con su respuesta, y un poco celosa le preguntaba la razón por la que ella le estaba sonriendo. Una vez llegada la noche, vemos a Eugene tranquilamente en su habitación disfrutando de una taza de té, mientras que al mismo tiempo analizaba la información que tenía sobre Cristina Rogeris, pues era la hija adoptiva de uno de los 3 cardenales del Imperio Sagrado de Juras, además que también era una santa de una larga línea de sucesores de Anís. Y aunque actualmente no era llamada santa, eventualmente lo terminaría siendo, ya que era la única candidata que existía, así que naturalmente tomaría el nombre de santa en unos cuantos años. Justo en ese momento, era interrumpido por una de las sirvientas del castillo, la cual le informaba a Eugene que tenía un invitado. Al preguntar de quién se trataba rápidamente suponía que era su hermano menor Jenos, a lo que la sirvienta rápidamente lo corregía, ya